a todos. Les vamos a comenzar a darle sobre todo la bienvenida a, Mario Granillo, que es aquí uno de nuestros ayudantes, amigos, aliados de Easy Broker para todos los eventos. Muchas gracias, Mario, por venir, como siempre, a mis convocatorias. Ya les voy a cobrar, Vicky. No digas eso. Sí. No, siempre los que nos están viendo, nosotros estamos haciendo ciertos esfuerzos desde Easy Broker para comenzar a hablar de lo que realmente los inmobiliarios, los asesores inmobiliarios quieren saber, cómo nosotros podemos unir a otros inmobiliarios expertos que ya tienen, obviamente, experiencia de lo que estamos hablando y que puedan comunicar esas buenas prácticas. Entonces, vamos a esperar a Fer para que salga en la pantalla, que es es uno de nuestros ponentes. Mientras llega, me presento yo rápido, perdón. Soy Vicky de Easy Broker. Estoy haciendo una serie aquí de talleres, como les comenté, para hacer que el conocimiento ruede y que como comunidad podamos conocer un poquito más de lo que les funciona a otros. Luego está Fer Bustamante aquí inaugurando. Fer, ¿quieres hablar más de ti o quieres que yo te presente? Adelante. Fer es presidente de EGIS, que es una asociación inmobiliaria acá en la Ciudad de México, que se especializa en asesores de la zona poniente. Es Grupo Inmobiliario de la Zona Poniente. Tiene su despacho, ¿verdad? Jurídico, es abogado, tiene ahí un currículum extenso que no me aprendí, pero también tiene su inmobiliaria. Fer viene de familia de inmobiliarios también. Su mamá, Araceli, también está ahí en el círculo de inmobiliarios. Y de hecho nos va a compartir, creo que lo interesante es que nos comparta la parte legal, que es su especialidad, pero él también es asesor inmobiliario. Y tenemos a Mario Granillo, que aceptó mi invitación, gracias Mario de nuevo, con muy poco tiempo de anticipación, para que nos dé ese punto de vista también de la asesoría legal que se necesita cuando empiezas a ser agente, ¿no? Entonces, el formato de este webinar, sesión, es más relajado, ¿no? Yo prefiero que el conocimiento circule un poco más libre. Entonces, fíjense bien a todas las personas que nos están viendo. Yo voy a hacer preguntas a los dos ponentes, sobre todo de las cosas que yo sé que me han dicho, que recopilamos la información de los errores más comunes, y también voy a hacer algunas preguntas ahí. Sin embargo, ustedes en el chat, veo que ahí están saludándose todos, ahí en el chat también pueden poner preguntas y yo voy a moderar un poco las que más se repitan para que Fer y Mario nos ayuden aquí con su expertise a darle las buenas prácticas. Les quiero decir también que esto no es un sustituto de la capacitación formal. Esto es una probadita y tal vez aquí en esta sesión podamos desatorar a alguien que tal vez está en alguna operación o tal vez necesita un poquito de asesoría en algo particular, pero sí yo los invitaría, más adelante Mario y Fer tienen más información de cómo empezar a capacitarnos, ¿no? Ok, entonces ya mi introducción hiper larga, perdón. Vamos a empezar, banderazo. Lo primero, bienvenidos Mario, Fer. Lo primero que yo quiero poner en la mesa es, ¿qué pasa si yo estoy empezando en el sector inmobiliario? Me gustan las ventas, tengo mi círculo, tengo ya propiedades que mis conocidos me quieren dar para captar, pero no sé nada de derecho inmobiliario, no sé cómo empezar en el tema inmobiliario. ¿Qué es lo primero que me recomendarían para mí? Claro, ¿empiezo yo, Mario, o quién, amigo? No, mi querido Fer, yo además de saludarte, Gracias. Tengo que decir que ayer que Vicky me invitó, yo dije, oye, Vicky, pero si el abogado es mi amigo Fernando, ¿no? Entonces, veme aquí como un comparsa tuyo y como el inmobiliario que pues día a día se enfrenta pues a tener que resolver pues todas estas situaciones en las cuales tú eres experto, mi querido Fer. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, estimado Mario. Vicky, muchas gracias por la oportunidad de compartir con toda la comunidad de Easy Broker. Sin duda alguna, una herramienta que se ha vuelto vital para nuestro ejercicio. Como bien decías,
Nosotros somos un despacho jurídico e inmobiliario practicante que vendemos, rentamos y administramos inversiones y condominios. Y vengo de una familia inmobiliaria de 38 años, 35, 38 años en el mercado, donde aprendí a amar esta profesión, a capacitarme y a través de herramientas como la suya, como Easy Broker, a través de asociaciones como AMPI, que soy afiliado a AMPI, y de GIS, Grupo Inmobiliario de la Zona Poniente, la cual me toca presidirlo. He aprendido cómo se lleva todo esto y bueno, en mi ejercicio de abogado, tanto en el sector privado como de algo público, siempre toda mi actividad ha estado encaminada a los bienes inmuebles, tanto en el nivel empresarial como en esta cuestión privada con mi familia, en el negocio de la familia. Siempre he estado encaminado a cómo se ven los inmuebles, cómo interpreto desde el punto de vista legal toda esta actividad. Les comentaba que soy de herencia inmobiliario y siempre fui crítico desde que fui estudiante de Derecho de los procedimientos de la inmobiliaria, precisamente porque detectaba fallas en los procedimientos que tenían que ver con lo legal. Y empezaste con un punto muy importante, Vicky, que es precisamente el punto con el que daría inicio y seguramente Mario va a coincidir conmigo. Todo esto empieza cuando uno quiere ser inmobiliario, quiere probar esta hoy profesión, y se decide a intentarlo. Todos sabemos que es una actividad muy noble, porque no hace falta mucho para intentarlo, hace falta alguien que te permita ofrecer su propiedad. Algunos mandan a hacer lonas, otros ni eso, y de ahí nace, ¿no? De ahí nace, pero muchas veces, y por aquí yo creo que es el primer error, y tal vez no tiene tanto que ver con lo legal, es no concientizarse que lejos de parecer una oportunidad para salir de un problema, por lo que tu actividad habitual ya no te estaba proporcionando los recursos para tener una vida cómoda y decides intentarlo en ese sentido, muchos de los errores empiezan por ahí al no prestarle la debida seriedad que esto lleva, ¿no? Y cuando hablo de debida seriedad es perfecto que la gente lo intente y quiera hacer de esto su actividad económica o intentarlo y ver qué pasa, pero antes nada más de salir y poner una lona en un inmueble y echar a andar su creatividad o inventiva al mostrar un inmueble de esta es una sala, esta es una recámara, etcétera, tendría que comprender más allá lo que es esta profesión, y esta profesión es tener en sus manos, hipotéticamente hablando, el patrimonio de la gente, ¿no? Y ahí es donde empieza un poquito ya mi tema, porque esta profesión es un cóctel de conocimientos, y dentro de este cóctel, para bien o para mal, lo que más está cercano y empapado hoy es el derecho y bueno, todo lo tecnológico, ¿no? Pero el derecho tiene mucho que ver en cómo ejercemos esta profesión, desde un inicio hasta un final, y ahorita lo vamos a ver a lo largo. Entonces, desde ahí empieza, desde cuando una gente quiere empezar a desarrollar esa actividad, pero no la toma con la debida seriedad de capacitarse, con independencia de que ya tenga un inmueble, se tiene que meter a capacitar, y por eso estamos las asociaciones, y por eso están lo que están haciendo en Easy Broker, de darles este tipo de pláticas para concientizarlos del nivel de importancia que tiene desarrollar esta actividad. Seguramente coincides conmigo, mi estimado Mario. Querido Fer, fíjate que mientras hablas, estoy pensando en que yo me dedico todo el tiempo a estar pendiente, además de redes sociales, de ver cuánta gente pone en Facebook y en otras redes, oigan, un curso que me recomienden para ser asesor inmobiliario, y yo cada que leo ese tipo de cosas me doy contra la cabeza. Me doy contra la pared, la cabeza contra la pared, porque digo, claro, yo aplaudo el que la gente quiera capacitarse, Fer. Yo aplaudo que la gente diga, oye, bueno, voy a estudiar para poderle entrar a este negocio, pero ¿sabes cuál es mi recomendación? Mi recomendación siempre es, señores que que hoy amanecieron con la idea de dedicarse a los bienes raíces, busquen formar parte de un equipo de trabajo. Sin duda, ser parte de un equipo te acorta esta curva de aprendizaje de una manera brutal, ¿no? Y además, yo digo, en la escuela te enseñan la tabla del 1 y la tabla del 10, ¿no?
pero no te explican cómo aplicarlas, no te explican para qué sirve, no te explica cuándo la ecuación se complica más y cuándo es que la tabla del 1 la aplicas para responder la pregunta de la tabla del 5. Entonces, ahí es donde creo que tener a un colega con experiencia a un lado fortalece, ¿no? y le da potencia el hecho de la capacitación. Entonces, coincido contigo, Fer. Sin duda, para entrarle a esto hay que capacitarse, pero formar parte de un equipo de trabajo. Es totalmente y ahí tal correcto. vez, Sí, perdón. Mario, tal vez ahí, no te preocupes, añadiendo lo que decían es parte de la asesoría que se le da, ¿no? Si nosotros le hablamos a un propietario para querer vender su propiedad y el propietario quiere saber exactamente por qué nosotros cobramos el 5% o el 4%, no, la filtración de clientes potenciales que escucho que lo repiten a menudo no es tan, o sea, es importante, claro, pero ¿qué tal esa asesoría legal que tú puedes dar si estás bien preparado? Ese es el verdadero problema, ¿no? Y eso es algo que el propietario no va a saber hacer por su cuenta. Entonces, cuando tú vendes tu servicio a un propietario y tú le dices, yo te ayudo a filtrar clientes, en su mente, ¿qué es? Yo te voy a venderla. En su mente, ¿qué es? Yo la puedo vender, o sea, yo puedo filtrar mis clientes. Ellos no creen que es algo difícil, por eso creo que todavía la gente cree, los propietarios, que la pueden vender por su cuenta. Pero ¿qué tal que le dices? Legalmente hay esto, que son problemas que si no solucionas muy caros, y si no solucionas esos problemas legales, te quieres ahorrar el 5% de la comisión y a lo mejor vas a terminar perdiendo mucho más. Entonces, yo les diría, apoyando lo que dice Mario y Fer, que sí, no es negociable el empezar a conocer de derecho inmobiliario. Bueno, tal vez derecho inmobiliario suena muy intimidante, pero tal vez lo básico de una operación de compraventa y que involucra, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir con la siguiente pregunta, que es, acuérdense en el chat, pueden participar ustedes, yo aquí voy leyéndolos también. Ok, el primer problema, el primer error común, que es no tener la documentación necesaria de la propiedad a la hora de captarla, que se deriva de no tenerla, pero después no saber cuál es la documentación necesaria. Sí, fíjate, Vicky, qué curioso, no nos pusimos de acuerdo y traigo una idea de avanzar conforme vas comentando las cosas. Me voy tantito atrás precisamente de lo que dijiste, en esta oportunidad que me das para poder platicar con la comunidad de Easy Broker. Precisamente no busco formar por muchos abogados, sino concientizarlos de la importancia de las cuestiones legales, que tal vez para mí se me facilitan por mi experiencia, en ubicar dónde están los problemas que se han suscitado y llevo ya varios años liderando un chat legal donde he podido escuchar y ayudar a asesores en dudas cotidianas, y de esto es lo que les quiero compartir. Y precisamente en esta parte donde decías y hablábamos de que ya está esta necesidad de ser inmobiliario, cuando te dan esta propiedad, antes de llegar a la respuesta a tu pregunta, me gustaría nada más llegar a este punto. Cuando te dan esa propiedad y te entrevistas con el propietario, ¿no? No sabemos hacer las preguntas adecuadas, y esto tiene mucho de legal y tal vez mucho de práctico. No sabemos hacer las preguntas adecuadas para asegurarnos de que estamos frente a la oportunidad de vender un inmueble o recomendarle al propietario que tiene que hacer otras acciones antes de vender el inmueble y no meternos todos en un problema. Entonces, son esenciales esa primera entrevista que tenemos con el propietario en muchos sentidos. ¿Qué preguntas? Eso es importante. ¿Qué preguntas son las necesarias, como no negociables, para empezar esa conversación? Lo primero es, y Mario estará de acuerdo conmigo, es ¿quién es el propietario? ¿No? O sea, si me estoy entrevistando con el propietario, o me estoy entrevistando con el hijo, o con la esposa, o con el sobrino, o sea, ¿quién es el propietario? Entonces ya la persona con la que me estoy entrevistando me dirá, ¿soy yo o es mi papá? ¿No? Supongamos que es mi papá, perfecto. ¿Tienen la escritura? Sí la tenemos. Perfecto, palomita. No la tenemos. ¿Por qué no la tienen? Entonces empezamos a averiguar cuál es la situación del inmueble para poder tomar nota mental o por escrito de qué es lo que vamos a requerir para poder iniciar un proceso, ¿sabes? Pero son preguntas tendientes que muchas veces tomamos los errores de no hacerlas y no visualizamos, con esto no visualizamos si podemos llegar a tener un expediente, que es lo básico, tanto para la renta como la venta, tener un expediente del inmueble. Entonces, ¿quién es el propietario? Pues es mi papá, perfecto. ¿Tu papá sigue casado con tu mami? Sí.
¿Sabrás bajo qué régimen? No lo sé, importantísimo conocer bajo qué régimen. Creo que es separación de bienes. Bueno, dejemos el creo, te voy a encargar, por favor, copia del acta de matrimonio, para yo asegurarme o sea, si necesito de la firma de la esposa. No, ¿sabes qué? Creo que sí era sociedad conyugal. Ah, perfecto, qué bien. Y tu mami está enterada de la venta. Ya están separados, pero no, o sea, sí está enterada, sí está de acuerdo. Ok, en el entendido, y cuando firmemos ella tiene que acudir a la firma. Sí, oye, me dijiste que ya están separados, entonces este inmueble tuvo que estar dentro del proceso del divorcio, ¿sabes? Esas preguntas te empiezan a dar un primer panorama de dónde está o sea, dónde está parado el inmueble. Y si el inmueble primero es sujeto a comercialización, o se tienen que hacer actos previos a la comercialización. Esos son los primeros errores que cometemos, que tal vez para mí son más sencillos ubicarlos y empezarlos a transformar y hacer una pregunta tras la otra, porque yo me puedo imaginar rápidamente dónde me trabaría, primero con un notario, bueno, primero con una negociación antes de firmar un contrato privado de compraventa, porque no le vamos a mentir a nadie le vamos a mentir sobre la documentación estatus del inmueble, y el desconocimiento no te impide que tengas la obligación de hacer bien las cosas. Entonces, ese tipo de preguntas son los primeros errores en los que caemos porque no las hacemos, ¿no? O voy a dar un ejemplo que nos acaba de pasar a nosotros. Al mejor el cazador se le va la liebre. Estamos en la venta de un inmueble de uno de mis mejores amigos, y yo por confianza no le hice esas preguntas porque juré que esta persona que conozco de toda mi vida me iba a saber decir la historia, y resulta que ni él conocía detalles de la historia, ¿no? Entonces ya después tuvimos Okay. Pero ese es les repito, el primer problema, el hacer estas preguntas correctas. ¿Quién es el propietario? ¿No? Si tenemos la escritura de la propiedad, necesitamos el predial. ¿Por qué necesitamos que nos den copia del predial? ¿Por qué necesitamos copia del predial? Porque necesitamos verificar que lo que dice la escritura en metros es lo que dice el predial en metros. De ahí vamos a poder visualizar si en un futuro cercano vamos a tener una cuestión ahí, no un problema, pero una cuestión que salvar, como podría ser una diferencia de metros, un pago adicional, una cuestión que tenemos que conocer para poder ofrecer el inmueble. Todas estas preguntas, con independencia de que sean esenciales para saber que estamos frente a un inmueble que es propio de comercializarlo, también es propio de la información que como asesores necesitamos conocer para poder ofrecer un inmueble. Esa es nuestra obligación, que podamos responder preguntas. Hay gente que va y ve un inmueble y dice, híjole, me encantó la sala, ya lo quiero por la pura sala, ¿no? Y hay gente un poquito más escrupulosa te empieza a hacer preguntas de la casa, de si está libre de gravamen, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y todo eso también va encaminado a que tengamos la obligación como asesores de darle una checadita en el registro, en el IFREM, para ver que efectivamente esté libre de gravamen. Ok, entonces podemos resumir el punto en que no es nada más la documentación necesaria para que el proceso de comercialización sea sencillo, o sea, fácil de hacer, sino que también esas preguntas son necesarias para saber si la propiedad es vendible, porque en el sector, en las capacitaciones que existen, yo escucho que les dicen mucho, capta propiedades vendibles, buena captación, portafolio sano de propiedades. Esos son, Mario, perdón, por favor. No, yo quería, por supuesto que además, recuerden que soy comparsa de Fer, y entonces tengo que decir que lo que dice es totalmente correcto, pero yo ahondaría un poquito más, Fer, en decir que finalmente como asesores inmobiliarios, muchos de los proyectos que nos caen, finalmente son en muchas ocasiones proyectos que tienen problemas, ¿no? Yo siempre digo, si las casas estuvieran así limpiecitas como los coches que pagas tu tenencia, pues hasta en una de esas los mismos propietarios podrían venderlas, ¿no? Entonces creo que siempre lidiamos con muchos problemas que tienen las propiedades, pero fíjate, Vicky, yo ahí diría, lo más importante es que el propietario te indique cuál es la situación por la que está atravesando, ¿no? Oye, fíjate que es una herencia, no nos hemos adjudicado, somos 4 hermanos, mis hermanos están casados por bienes mancomunados. Toda la historia.
Toda la Todo historia. se puede. Oye, los papeles tú dirás aquí, no, es que la cosa está del cocol. Sí, efectivamente, pero esa es la parte que el asesor profesional tiene que hacer, ¿no? Y nosotros, o el clásico de, no, pues es que se me perdieron las escrituras, pero y no sé qué voy a hacer, ¿no? Porque no vaya a ser que alguien me la robe. Pero sí es muy importante siempre preguntar toda la historia de la casa, para poder asesorar al cliente, ¿no? Y así estén los papeles volteados de cabeza, nosotros podemos arreglarlos. Gracias, Mario. Eso es importante también saber, que cualquier cosa que esté chueca, ustedes con el conocimiento pueden revertirlo. Wilbert pregunta, ¿qué pasa si lo que dice la escritura no coincide con el predial? ¿Qué se debe hacer? En la mayoría de los casos son cosas no tan gravosas, ¿no? O sea, no diferencias tan grandes, pero generalmente cuando se va a hacer una operación de compraventa al solicitar el clásico certificado de no adeudo de predio, Catastro Catastro checa nuevamente qué es lo que está como con metros cuadrados de construcción, y muchas veces lo hace vía satelital, y ahí es donde vienen las diferencias de lo que está pagando contra lo que actualmente puede ser, ¿no? Y vía satelital pues puede reportar desde una estructura que pusieron un techito para no mojar la ropa, como un cuarto adicional. Entonces, cuando existe esta diferencia, generalmente nos la va a reportar ya el gestor de la notaría, de que existe una diferencia y hay que pagar esos metros adicionales. ¿Qué es lo que pasa? Pues de entrada se pagan, si se reconoce la existencia de esos metros adicionales, se hace, Catastro saca un cálculo y se hace el pago de esa diferencia. Generalmente no son pagos tan grandes, pero cuando estamos negados a que exista esa diferencia, es decir, muchas veces pues nada más se puso un cartoncito y por hacerle una casita a nuestro hijo para que pudiera jugar, y en realidad no es ninguna construcción, pero desde el satélite se ve como si sí lo fuera. Hay que solicitar una inspección para que venga el inspector y pueda checar físicamente que efectivamente eso no es una obra, no es una construcción, y no acredita el pago de pago de metros adicionales. Sin embargo, cuando las diferencias son importantes, que eso es más, no es tan común, pero sí puede llegar a pasar. Cuando las diferencias son importantes, sí es otro tema, ¿no? Porque entonces ya estamos hablando de construcciones, de licencias, de permisos, y eso tal vez documentalmente te puede parar en un notario. No que no lo puedas vender, todo se puede solucionar, pero eso ya sería otro tema y ya habría que hacer otro tipo de gestiones. Ok, va a tardar más tiempo también en arreglarse. Bueno, me cambié perdón, me moví un poco porque mi internet estaba muy chafa, perdón, porque anduve moviendo ahí. Ya debe funcionar bien. Otro error, el segundo error de la charla es creer que los pequeños detalles no afectan en los contratos. Por ejemplo, errores en los nombres de las calles, direcciones, metros cuadrados, etcétera. Ese es un error común. Sí, claro. Sí, o sea, los pequeños detalles creo que son importantes. Ahorita no me quiero salir de tu programación, pero me acordé también que dentro de esta plática... No, tú dale. Dentro de esta plática que mencionábamos Mario y yo debemos de tener con el cliente, es muy importante, y yo creo que de lo más importante que es la plática es el tema de impuestos. Desde el primer momento tienes que decirle, y muy probablemente sin ser expertos en el tema fiscal, ¿dónde van a estar parados nuestros clientes en el tema de impuestos, ¿no? Si son sujetos a exentar un impuesto, si no son sujetos a exentarlo, si pueden tener la opción de analizar si lo quieren exentar o no lo quieren exentar, y si lo quieren exentar, cuál es este nivel de exención, y si lo quieren exentar, poderles también dictaminar si son sujetos a la exención o no, ¿no? Eso es una parte súper esencial de que nuestro cliente lo conozca desde un principio. Y es un poquito regresando a lo que ya comentaba, que sin ser abogados, tenemos que tomar esto muy en serio para ser capaces de poder dar esa información, trasladar esa información y darle esa primera información que es básica, porque estamos hablando de dinero, ¿no? Y muchas veces estas operaciones, esta falta de información te puede detener finalmente a la operación, porque no empiezan a salir los números al final del día. Antes de que sigas adelante, yo quiero hablar un poco del tema de los impuestos. Yo sé que muchas de las personas en la audiencia
tal vez les cuesta trabajo agarrar las exclusivas o hasta captar, ¿no? Tal vez no una exclusiva, pero captar. ¿Tú recomiendas, finalmente el tema de impuestos, de si son sujetos a no pagar esos impuestos legalmente, obvio, es importante porque las personas cuando no quieren dar una propiedad, el propietario es porque se quiere ahorrar la comisión, obviamente. Entonces volvemos a lo que decíamos antes. Te quieres ahorrar según tú un 5% cuando un asesor te puede asesorar y no nada más ahorrarte o sea, no vas a pagar el 5%, pero te puedes ahorrar los impuestos. ¿Tú usarías el tema de los impuestos para captar? Porque es dinero. Cuando nosotros hablamos de beneficios tan obvios, todo el mundo sabe medir el dinero en el bolsillo. Eso es un beneficio para mí súper obvio. A la hora de agarrar la propiedad, yo puedo hacer que no pagues los impuestos necesarios. O sea, como agente, ¿por qué? Porque conozco. Pero es sano, o sea, ¿tú recomendarías, Mario, ustedes recomendarían decirle al propietario como para captar la propiedad? Sí, bueno, digo, con independencia de lo que mencione Mario, definitivamente todo lo que hemos platicado hasta ahorita, o sea, estas preguntas, este análisis y esta información que tú le das, te puede hacer la diferencia de que te den una exclusiva o no. O sea, si tu cliente está parado frente a una persona que es capaz de responder las dudas y es capaz de brindarle esa seguridad en la primera visita, te va a dar la propiedad en exclusiva. O sea, muy seguramente sí. Y digo, sabemos que la exclusiva debiera ser la columna vertebral de las inmobiliarias, pero muchas veces sabemos también en la práctica que no funciona así y que trabajamos compartiendo propiedades con compañeros, ¿no? Y que hay clientes que están muy casados con la opción de no darle la exclusiva a nadie y tener a 1000 corredores, y otros les encanta tener 20 letreros en su casa diciendo se vende. Pero bueno, son decisiones particulares con independencia de la asesoría que uno les pueda dar, pero definitivamente esto te puede hacer el cambio en el éxito de tu inmobiliaria. Sí, y ahí tal vez, dime, Mario. Oye, Vicky, pero fíjate, yo sentí un poquito un dejo de satanización en tu pregunta. ¿Por qué? No, porque estoy de acuerdo con Fer, que por supuesto que el poderlos asesorar en el proceso para poder exentar impuestos, pues es parte de nuestro trabajo. Pero creo que tu pregunta iba más allá en el sentido de que si nosotros así friquiñuelamente le podemos decir, no, y aquí le vamos a mover para que tú no pagues impuestos. No, a ver, yo sí quiero aclarar algo. Por supuesto que hay estrategias fiscales y existen profesionales en los procesos fiscales que te permiten decir, oye, es que tú no te acuerdas que tuviste ciertos gastos de otra cosa, ¿no? En tu vida, y que esos podríamos incluirlo como parte de un proceso fiscal en el cual podríamos reducir el monto de los impuestos que deberías de pagar, ¿no? Lo cual, pues, es una forma profesional, ¿no? A través, te digo, de un profesional fiscalista en el cual te puede ayudar. ¿Por qué? Porque resulta ser que acababas de vender una casa hace menos de 3 años, porque lo que sea, muchas cuestiones que podrían no permitirte que exentaras un monto, ¿no? Pero este proceso a través de un especialista fiscal, creo que es válido y por eso perdóname que me refería a que como que sentí que tu pregunta era así de, oye, ¿y eso no es malo? No, no es malo, pues es parte de lo que la ley te permite. No tanto que sea, sí, no tanto que sea malo, que a mí me encanta, pero más como mi pregunta era, no quisiera que en la hora de captar el propietario entendiera que el ir contigo va a tener asegurado que se va a ahorrar los impuestos. Que eso se me hace se me hace peligroso, más bien por eso. No, y eso si lo van a vender, sí, si van a decirlo, tienen que manejar muy bien las expectativas de la persona, porque eso es súper fácil sabemos que la comunicación es todo un desafío, entonces la gente va a entender lo que quiere entender. Tú como profesional le tienes que decir, ¿de qué vas a pagar? Vas a pagar. No hay forma de que te libres. Vamos a trabajar en ver hasta cuánto podemos regresar. Es correcto. Perdón, perfecto. Tengo una pregunta, Fer, rápido, para antes de que se vayan hasta arriba. Ada Guzmán, buenos días, Ada. Pregunta, ¿persona moral es sujeta a extensión de impuestos? No, te lo contesto. La exención del impuesto, de una manera, lo voy a platicar de una manera muy romántica. ¿Qué dice el Estado? A ver, si tú vives en tu casa, tú y tu familia, o tú solo, whatever, ¿no? Y quieres cambiar por mejorar tu estilo de vida, por una necesidad económica, ¿no? O sea, tienes un fin netamente normal, o sea, por llamarlo de alguna manera, no te voy a cobrar el impuesto que el Estado te cobra cada 3 años.
por eso necesito que me acredites que el inmueble lo utilizas para casa habitación, y por eso marca cómo le debes de acreditar este supuesto. Entonces, Ok. en ese sentido, en ese supuesto, y agradeciendo la nobleza del Estado, pues no es el mismo caso para las personas morales, ¿no? Porque no se trata, o sea, de locales comerciales, de bodegas, etcétera, pues no es el caso de cambiar por estar, digo, sí, claro que pueden cambiar por estar mejor, pero es una empresa y se dedica a comercializar y tiene lucro, lucro lícito, etcétera, etcétera, pero no es el caso de una familia. Entonces, esa es la esencia del Estado al otorgar este beneficio cada 3 años de la exención, pues de no gravar la situación económica de una familia. Ok, bien, perfecto. Entonces, ¿ibas a decir algo antes de pasar a la pregunta de Ana? Sí, claro, este tema de los despachos fiscales, y mira que yo soy abogado, como repetí, hay que tener cuidado, obviamente, y hace rato lo mencionó también Mario, hay que formar parte de un equipo y ese equipo tiene que estar ya aprobado, ¿no? Y la verdad es que hay despachos que te ofrecen, y lo mencionas tú también, Vicky, alguna situación como salida fácil para aminorar el pago de los impuestos, y la verdad es que la ley pues es muy clara al decir cómo vas a deducir estos impuestos, y te dice, tienes la oportunidad, si es para la casa habitación, exentar este impuesto, y si no es por ahí, también, o sea, si hace 2 años, 1 año y medio vendiste una casa y ya no tienes ese derecho, también puedes deducir impuestos con la factura del notario que te atendió, sus honorarios que te atendió en la compraventa original. Puedes deducir impuestos con facturas bien elaboradas de mejoras de inmuebles o de mejoras al inmueble. Ojo, mejoras, no mantenimiento. O sea, tuviste que haber mejorado el inmueble en lugar de puro mantenimiento. Luego aquí también nos confundimos los asesores al mencionar este tipo de alternativas, porque no es nada más mantenimiento, es que se haya mejorado el inmueble y que estas facturas cumplan con los requisitos fiscales bien establecidos, ¿no? O pueden ser también a veces hasta el aviso de terminación de obra que lo acepte el notario. Y existe otra posibilidad también que muchas veces no es muy sonada, que es el avalúo de mejoras. Este avalúo de mejoras también te puede ayudar a deducir hasta por un 80% nada más de lo que comúnmente deduciría. O sea, del 100% que podrías deducir, puede ser nada más hasta el 80%. Este avalúo de mejoras es un avalúo especializado donde un perito va a dictaminar en razón de conocimiento y una cronología, incluso con fotografías, de cómo estaba un inmueble y cómo terminó después de la remodelación, y va a sacar los costos de todo esto que en su momento el dueño no tuvo el cuidado de pedir facturas a su nombre o las estuvo pagando a través de su compañía y no tuvo este cuidado para poder hacer hoy ese derecho. Entonces hace un avalúo de mejoras, que es un avalúo especializado, regularmente son avalúos caros, y nada más te permite una exención del 80%. Wow, muchas gracias, Fer. Veo que es muchísima información y como yo que estoy tengo contestando esta el chat. Gracias, Mario. Tengo esta certeza de que los asesores, para que se den una idea, ¿no? Que no necesariamente, como dice Fer, tienen que ser abogados, pero sí conocer de la comercialización, qué ramas tenemos que conocer para dar la asesoría que nos va a traer el porcentaje de comisión que queremos. Tengo algunas preguntas, Fer. Déjenme subo para no dejar a nadie ahí. Elizabeth Guevara, buenos días, dice, ¿se puede vender una casa con título de propiedad únicamente? Tal vez la pregunta es inexacta, porque título de propiedad es una escritura. O sea, para ser claros, ¿se puede vender una casa con una escritura? Pues claro que sí, siempre y cuando no esté libre de gravamen. Ok. ¿Cuál es Angélica, vamos a responder 3 preguntas ahorita antes de pasar al siguiente, que es la de Angélica, ¿cuál es el momento adecuado para garantizar que el cliente nos dé el pago de nuestra comisión? Mario. Yo le estaba contestando en el chat a Angélica que aunque esa pregunta no es parte de esta plática, pues yo le diría que no se preocupe, mientras tengas un contrato de servicios,
¿no? Firmado con tu cliente, pues bueno, ahí tú estableces, oye, este contrato dice que me vas a pagar la mitad a la firma del contrato de compraventa y la otra mitad a De la firma hecho, de la escritura, o todo a la firma de la escritura, o lo que tú quieras, pero lo más importante, Angélica, ten contrato. eso les iba a Ya con decir, eso. que es, gracias Mario, que es un tema importante que iba a tocar más adelante, pero lo puedo traer de una vez, que es la pregunta, ¿qué tipos de contratos son hiper necesarios como agente inmobiliario en general? O sea, de todas las cosas que haces está captar propiedades. Luego no sé si hay, Fernando, una forma como un contrato o algo legal que podamos usar entre agentes para compartir comisión. El de compraventa y tengo escrito ahí el de promesa de compraventa. Entonces, puedes explicar como como los más necesarios si eres agente, como tienes ahí tu lista de contratos hechos. Claro. Los necesarios. Sí, claro, claro. Aquí hay un tema bien importante. Una cosa es la forma como operas tu inmobiliaria o como te operas como asesor independiente, ¿no? O sea, los modelos de contrato que utilizas, ojo con la palabra, cómo la utilizo, modelos, no machotes, ¿no? Modelo. Los Okay. modelos de Porque, contrato. ¿nos puedes decir la diferencia? ¿Por qué Es es muy la básica. diferencia para ti? Machotes machotes es una palabra que yo en lo personal me desagrada demasiado, ¿no? Y tal vez por la forma en como se utiliza en la práctica, ¿no? Pásame un machote, a ver, oye, o sea, me toca muchas veces, oye, Fer, ¿cómo se hace esto? Tengo una operación con estas características, ¿cómo lo hago? Ah, mira, pues tiene que ser así, tienes que tener cuidado con esto, fíjate que esta cláusula prevenga esto, prevenga el otro, y pues en una manera general, ¿no? Ah, ok, perfecto. Oye, Fer, ¿me puedes mandar un machotito que tengas de esos ahí y yo lo utilizo? O sea, no puedo por dos razones. La primera, porque te estaría haciendo un daño que yo te mande un documento que yo trabajé de un caso en especial, que no es tu caso. Sin conocer tu caso, yo te puedo asegurar 100% que no es tu caso. Y te estaría haciendo un daño porque lo único que estarías haciendo es quitar donde tú crees que se debe de quitar y rellenar, ¿no? Y así no funcionan las cosas. O sea, en ese sentido, los machotes es un error, es un peligro. Te puede meter en serios problemas, no nada más a ti, sino al patrimonio de tu cliente. Lo que se utiliza y yo le llamo modelos de contrato, ¿no? Que tengas un modelo en el cual te puedas basar para estructurar un caso en específico y tengas la suficiente capacidad, y eso es lo que venimos hablando toda la plática, de que tengas esa conciencia que tienes que tener el conocimiento básico para saber qué es lo que sí se cambia y qué es lo que no se cambia y qué es lo que tal vez tienes que pedir ayuda a un especialista para poder elaborar la redacción de una cláusula en específico. Caso en concreto, ahorita me están pidiendo la elaboración de una cláusula nada más, por el tema de vicios ocultos, ¿no? Porque el comprador quiere que los vicios ocultos sean de manera exagerada y el vendedor, pues, corre un riesgo en hacer una amplitud de esa protección y bueno, o sea, ese tipo de cosas pues nunca las vas a ver en un mismo contrato igual repetidas en todas las ocasiones. Ahora, lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido desde el sismo, ¿no? La ley de lavado de dinero, lo que vivimos con la pandemia, todas estas situaciones que han sido fortuitas o no fortuitas, y cuando digo no fortuitas me refiero, por ejemplo, a la prohibición del Estado de abrir locales, ¿no? Que no fueran de actividad primaria. Todas esas situaciones las tienes que prever también en cláusulas, que yo les llamo cláusulas candado, que lo mismo, no siempre van a ser aplicables para un lado y para el otro. Entonces, no sé si me di a entender entre la diferencia de lo que puede ser un machote, pedir un machote o rellenar espacios, a leer un documento, completar los espacios donde se deben de completar, nombre, domicilio, podemos, si quieres, ya ser más específicos, ¿no? Empezando por el nombre en el rubro del contrato. Tengo un curso de talleres, de taller de contratos donde es increíble porque les dices, a ver, todos tenemos experiencia, ¿no? Sí, tenemos 5 años, 10 años, etcétera. Todos hemos leído y sabemos redactar un contrato, perfecto. Arranquen una hoja de su cuaderno y hagan en una hoja un contrato.
Entonces, entre el que se pone nervioso y entre el que se la sabe y lo empieza a redactar rápido, y en realidad la ley es tan noble en ese sentido que no te pide, aun cuando la ley te dice que debe de tener un contrato, si tú lo haces mal, basta con que la esencia se entienda para que un juez te lo pueda interpretar de manera normal y pacífica. Pero si no tienes idea, ni siquiera idea en el sentido, me refiero a el nombre, si no fuiste cuidadoso en que el nombre lo verificaste con la identificación, si no fuiste cuidadoso en que cuando pusiste el domicilio del inmueble a rentar o a vender, lo verificaste con, ya sea en su caso si fuera venta, o sea, si fuera venta, el contrato privado tiene que decir exactamente lo que dice la escritura. No tiene que decir, muchas veces las escrituras dicen lote, manzana, predio, etcétera, y no viene el nombre de la calle, pero como ya tiene nombre de la calle desde hace mucho y número oficial desde hace mucho, lo que ponen en el contrato privado es la calle número tal con el número tal, y entonces dicen, y toda esa tontería de lote, partida, lote, etcétera, etcétera, no lo voy a poner. Y es al contrario, tienes que repetir exactamente lo que dice la escritura, debe decir el contrato para que haya identidad de lo que estás vendiendo, con independencia que después le pongas conocida hoy como calle fulana de tal, fulana de tal. Entonces es el nombre, el domicilio, que lo puedas verificar, la forma de pago. Esta forma de pago viene un poquito también con la interpretación de si van a exentar o no van a exentar en el momento de la escritura, y que le hagas saber al comprador que los recursos tienen que salir de la cuenta del comprador. Eso lo tienen que tener bien claro, porque muchas veces lo que quieren los papás es que firmen los hijos, pero el dinero va a salir de los papás y no hay nada más que hacer una donación también ante notario. Puede ser un caso, pero montos, forma de pago. Las formas de pago muchas veces también te dicen, híjole, no, es que este dinerito quiero que quede por afuera y este dinerito quiero que sí se reporte en la notaría, ¿no? Entonces tienes que hacer saber, o sea, ellos se ponen de acuerdo y ellos deciden cómo lo quieren hacer, pero tienes que saber decir si corren un riesgo en la forma como lo están planeando, de si quieren dejar un dinero por afuera o no quieren dejar un dinero por adentro. A mí me han preguntado 1000 veces, oye, esto de declarar impuestos, si tú lo ves así muy riesgoso, le digo, a ver, ¿no? Se declaran impuestos por todos los ingresos, independientemente que estemos hablando hoy de esta operación de compraventa. De lo que tú recibas por lo que tú hagas en tu actividad, tienes que declarar, ¿no? Si tú decides o tu modelo de vida es no declarar porque así estás acostumbrado, bueno, pues esa es la forma como vives tu contabilidad. Pero ante el vivir al límite. Ante el notario tienes que comprobar la forma de pago. Entonces, la forma de pago siempre tiene que tener dónde se paga, que esto es otro error que cometemos muy seguido. No ponemos dónde se paga. Si no ponemos dónde se paga, según la ley se entiende que se pudo que el acreedor tenía que haber ido a tocar a la puerta del deudor y decirle, págame. Y entonces nos ponemos contra lo que dice uno, contra lo que dice el otro. Y si pones forma de pago, no hay ninguna interpretación más, no me pagó, no me depositó y se acabó. Y bueno, está lo de la forma de pago, está obviamente que pongas domicilios contractuales para que se pueda notificar, y obviamente la firma, ¿no? La firma que calce conforme una identificación oficial. Pregunta rápida, y alguien la puso aquí, Verónica. Buenos días, Verónica Pastrana. ¿Hay una fecha? ¿Tienes algo para que podamos hacer un taller de contratos? Porque me parece que si vamos justo lo que estamos haciendo es motivar a las personas a que personalicen cada caso que tienen, ¿no? Entonces, ¿tienes alguna fecha abierta para ese taller? ¿Es un webinar? ¿Quieres que organicemos uno? ¿Qué hacemos? Porque ya sabemos la importancia. Ahora, ¿cómo les enseñamos? ¿Qué opinas? ¿Qué hacemos ahí? Sí, claro, mira, lo vemos. Estamos planeando hacer uno en GIS, un grupo inmobiliario de la zona poniente, y lo repetimos o lo compartimos o lo hacemos juntos. No tengo tema. Y la verdad es que es muy divertido, ¿no? Porque lejos de ser regañadas, es nada más darnos conciencia de que muchas veces rellenamos espacios y ni siquiera terminamos de leer lo que después pusimos. Entonces, el ejercicio es invitar precisamente a concientizarnos de lo que estamos haciendo y prestar atención en lo que estamos haciendo, precisamente por la relevancia de lo que tiene, ¿no? De tener en las manos el patrimonio de nuestros clientes. Sí, y ahí, Mario. Perdóname, yo reitero que soy comparsa de Fer y aquí él es el experto. Y qué bueno que él habló del contrato de compraventa,
Pero yo, ¿sabes qué? Quisiera hablar del contrato de servicios, Fer, muy rápido, porque es algo que también te piden mucho. Oye, Mario, ¿no tendrás por ahí un machote del contrato de Sí. servicios? Y entonces yo reitero, regreso a lo de hace rato. Hay que ser parte de un equipo de trabajo porque el equipo de trabajo se va a apoyar y un equipo de trabajo ya tiene pues toda esa documentación muy clara. ¿Y saben por qué? Yo siempre cuando me preguntan eso les contesto que no les puedo pasar un machote de ese contrato de servicios, porque el contrato de servicios es muy personal, o sea, muy de la empresa, porque yo en el contrato de servicios le explico a mi cliente qué es lo que le ofrezco, hasta dónde tiene alcance mi servicio, ¿no? O sea, qué es lo que va a obtener de mí y qué es lo que este contrato me obliga a hacer, ¿no? Entonces, no es lo mismo lo que yo le ofrezco a un cliente y si luego ese contrato yo se lo comparto a alguien más, porque yo no sé si ese alguien más tendrá la posibilidad de ofrecer todo lo que yo ofrezco. Entonces, también, colegas, no ande por la vida buscando que alguien les dé un machote, un formato de un contrato de servicios, porque depende de ustedes, ¿no? Sí, machotes no. Lo que podemos rescatar de esta plática es machotes incorrecto, prohibidos, baneados, cero, nada. No usemos machotes. Algo que les quería compartir, que platiqué con un asesor inmobiliario que nos ayuda mucho también, que es Moisés Brandt. Él justo me decía que él veía que las cosas legales como que despertaban muy poco interés de los asistentes de los talleres. Todo lo que sea legal, impuestos, y lo he visto, eventos de AMPI, eventos de varias asociaciones, donde está el speaker de ventas, todos están bien movidos, hacen todo, y cuando llega el legal, así. Entonces, creo que sí, bien, no es un tema que todos tenemos que dominar. Eso, el peligro de no hacer no es poner en riesgo el patrimonio de tu cliente, que es básicamente por qué te contrataron, y después, si no redactamos correctamente nuestros contratos de prestación de servicios, nos metemos en camiseta de 11 varas, ¿no? Esa es la conclusión de este punto. Otro error, vamos a pasar, podemos meter dos rápidamente, que es no establecer claramente las fechas de cumplimiento de las obligaciones y ser demasiado rígidos con las penalizaciones en relación a las fechas. Sí, este tema es más común de lo que creemos y más por las fechas en las que vivimos, ¿no? Por dar un ejemplo, Naucalpan se quedó sin tesorero creo que casi 2 meses y no había tesorero, entonces no había quien te firmara un certificado no podías gestionar un certificado de no adeudo predial, documento esencial para la escrituración de una compraventa y ese tipo de situaciones que no son, o sea, que son ajenas a uno y que uno no puede controlar, nos llevaba precisamente a la interpretación de las penas en los contratos. Cuando se firmaron esos contratos de compraventa privados, podía uno imaginar esta situación y aunque muchas veces en estos contratos ponemos una cláusula que no será causa de rescisión, de penalización para las partes, los trámites ante este tipo de dependencias, también es cierto que las partes empiezan a llegar a un lado de desesperación, ¿no? Entonces, lo normal es que en una operación tú pactes una pena hasta del 20% del valor de la operación, ¿no? Hasta del 20% del valor de la operación, digo lo normal. ¿Por qué digo lo normal? Porque al final del día, si quieren pactar el 5, 10, 15, 30, 35, es voluntad de las partes. Si ambas partes están de acuerdo en firmar eso, lo van a firmar. Sin embargo, lo práctico es hasta el 20% del valor de la operación. Y este porcentaje pues, siempre tendrá que venir acompañado de forma preferente, pues que haya un anticipo precisamente por el mínimo de este 20%, ¿no? Para que esté un poquito más protegido el vendedor, porque en un contrato de compraventa, y eso es algo que a muchos no nos ha quedado claro como asesores, la firma de un contrato privado de compraventa, ya, aunque no se haya pagado el precio, terminado de pagar el precio, y aunque no se haya entregado la cosa, el comprador ya es dueño de la cosa, ¿no?
y el vendedor dejó de ser dueño de la cosa, ya es vendedor y lo único que falta es que le cumplan sus obligaciones. Entonces por eso se buscan también ese tipo de situaciones para poder lograr un equilibrio entre las partes, pero sí, precisamente te decía que el 20% es un promedio normal de lo que es la pena. Y estas cláusulas que anticipan un posible problema son básicas en un contrato, precisamente para ayudar a las partes a que si llega este caso, como les platico, pasó en Naucalpan, puedan tener paciencia, calma, en poderlo resolver. ¿Por qué? Porque siempre hay que ser pro operaciones, ¿no? No falta que alguien se desesperó y le pasó el contrato a su abogado, y su abogado empieza a echar pleito y empieza a hablar de amenazas, de demandas, pues, de demandas y de cobros y que se va a ir y que se va a ir el otro. Y entonces de pasar a una situación donde una gente quería vender, iba a vender y la otra quería comprar, iba a comprar y todos íbamos a ser felices y nosotros íbamos a recibir nuestra comisión, pasamos a una situación donde todo el mundo se pone nervioso y es una mala experiencia. Entonces sí es importante que podamos prever en la medida de lo posible a través de los contratos, y les decía, estas situaciones que muchas veces son fortuitas o no fortuitas, de situaciones que pueden atorar el proceso, y por eso también es muy importante todo lo que hemos venido platicando, de poder tener un expediente correcto del inmueble para no sufrir piedras en el camino en lo que es el proceso de compraventa. Bien, ahí tengo otra pregunta para ti, Fer, aprovechando. Sandra hace una pregunta, Sandra Leal, de Puerta 10 Inmuebles. Buenos días, Sandra. Dice, ¿sabrán el proceso de pago de impuestos? Por lo siguiente, la notaría nos dice que no nos puede dar comprobante de ISR del vendedor hasta aplicarse el ISAI del comprador. Bueno, esa es la pregunta. Yo no soy netamente fiscalista, pero entiendo que así debe de ser. Ok, entonces la notaría está en lo correcto, Sandra. Karen Olivera pregunta, ¿se podría poner pena en tema de apartados? Claro, o sea, se poner en un contrato, por supuesto, y de hecho es lo que debiera hacer, ¿no? Okay. Nosotros en nuestra inmobiliaria difícilmente celebramos un contrato de compraventa si no hay un apartado. A menos de la desesperación de vender un inmueble que no haya tenido un movimiento y que el comprador dependa netamente 100% de un crédito, o sea, que no tenga la capacidad de dar un anticipo y se junte esta necesidad de vender, podríamos estar viendo entonces la situación de una venta sin un anticipo, porque les platicaba que precisamente el contrato privado de compraventa hace dueño al comprador y quita la calidad del propietario al vendedor. Entonces, esta situación por eso se equilibra con mínimo un pago de un anticipo, que si te lleva a un proceso, pues mínimo el vendedor le haya caído un dinerito en lo que tiene el disgusto de aventarse un proceso. Claro. Un pleito, ¿no? Hay situaciones que también podemos manejar en los contratos, como es la famosa reserva de dominio, esta pequeña palabra, que sí viene contemplada en el código, y sí es netamente de protección al dueño, que significa que hasta que no se pague el 100% del valor de la operación, el vendedor se reserva el dominio sobre la cosa. O sea, efectivamente, ¿cómo se llama? Efectivamente el contrato causa sus formas y todo, pero hasta que no le paguen el último peso, el comprador no se podrá entender como absoluto dueño. Y esto obliga a que le paguen. ¿Puedes repetir cómo se llama eso? Reserva de dominio. Reserva de dominio, ok. Gracias. Sí, en mis contratos de venta viene default como el outcorpus. Ok, bien. Unas preguntas muy específicas. Claudia Marisael, cuando un inmueble tuvo post-sismo un dictamen de revisión de obra en el que fue dictaminado como habitable y el propietario vende, ¿cómo protejo al propietario de la responsabilidad por vicios ocultos? ¿Le entregamos copia del DRO en contrato privado? Mira, o sea, entras al tema de vicios ocultos derivados de un sismo. O sea, el comprador cumple con poder acreditar precisamente que el inmueble fue revisado. ¿Qué pasó con el sismo pasado? Que fue muy fuerte y que tristemente vivimos todos. Hoy esos inmuebles que fueron lastimados ya fueron, o sea, los que fueron salvados ya fueron remodelados y ya fueron, otra vez les metieron soporte, los que lo necesitaban, los que no, pues les echaron la pintadita. Obviamente hubo muchos edificios, uno de los que manejo en la Condesa, que tenía 3 años de vida y tú lo veías para afuera y se veía destruido, pero en realidad estructuralmente no tenían daño.
Lo que había pasado es que habían fallado la forma como pusieron las paredes, entonces se cayeron, nada más. Pero obviamente un dictamen se reparó, etcétera. ¿Qué es lo que pasa al día de hoy? Pues que es difícil, es raro aquel que te pregunta sobre la situación del inmueble respecto a los temblores. Lo que tú no tienes que hacer es ocultar información. Lo que no se vale es ocultar información. Si te lo preguntan, creo que todos, tanto dueño como asesores, tenemos la obligación de poder responder esas preguntas, tan sean positivas o sean negativas. Es decir, si no existe un dictamen o nunca se hizo este dictamen, también decirle no existe, ¿no? Y que ya estés en esa situación de toma de decisiones. Si existe, compartírselo. Pero de ahí a que tengas un dictamen tú, donde dice que el inmueble no corre riesgo por un DRO, y después te pongan esta cláusula, como la comentaba, como ahorita lo que dice Klaus, y lo comentaba en un caso práctico, donde quieren hacer extensivo esta protección de los bienes ocultos por una situación de sismo, que si el día de mañana, que si algo hemos aprendido los mexicanos con los temblores fuertes, es que todos los temblores que han sido destructivos en México han sido diferentes. Hace mucho, el temblor del 86, no me acuerdo el año, 86. Se cayeron los edificios altos. Este último se cayeron los edificios cortos. Entonces, no, es difícil que tú puedas, que puedas imaginar eso y ponerlo en un contrato. Entonces, mientras tú tengas la certeza o tú no tengas el conocimiento que el inmueble tenía un daño estructural, no debes de tener ningún problema, ¿no? Repito, no extender la misma garantía que te da la ley, que es 1 año, en aquellas negociaciones que así lo pacten, bueno, lo mismo, es negociación entre las partes, y así lo aceptan, perfecto, pero es de 1 año. Lo que repito, lo que sí está mal es que si tú tienes conocimiento que el inmueble tiene una falla, llámese estructural, llámese de tubería, y la ocultas, no dices nada y sale después, eso es un error, eso tiene una consecuencia civil y mientras no tenga efectos colaterales donde dañen, puede ser hasta penal. Gracias, Fer. Mario. Sí, perdóname. Fíjate, Fer, ahora mismo que comentas esta parte y que nos hacen esta pregunta, mi oficina está vendiendo actualmente un departamento sobre Avenida Coyoacán y yo tengo, de hecho aquí, se los voy a leer, dice, lo que nosotros le entregamos al cliente y que tenemos como parte del respaldo es un estudio geofísico en la modalidad de vibración ambiental para la obtención de periodos fundamentales de vibración de un edificio ubicado en Avenida Coyoacán, bla, 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 bla. O sea, es todo un estudio del proceso que llevó y de toda la reestructuración, ¿no?, que se hizo del edificio, y es parte de lo que se le entrega al potencial comprador, ¿no?, respecto de esta operación. Y como bien dice Fer, nunca operar ocultando información, porque la verdad es que eso puede resultar al final de 1 año, pues en una situación de haber vendido una propiedad a sabiendas de que tenía un problema físico, ¿no? Yo tuve un ejemplo, yo tuve un caso donde penal, porque se ocultó información importante de la seguridad del edificio, donde está involucrado el asesor. Entonces es algo muy serio. Gracias a los dos. Vamos a seguir con la documentación exacta. La tengo aquí, Fer, a ver si se me escapa algo para ponértelo. La documentación con todo que se necesita para captación. Me dice sí para pegarla en el chat y al menos se vayan con algo. Escritura de propiedad en original. Escrituras de cancelación de hipotecas en su caso. Identificaciones oficiales. Acta de matrimonio en su caso. Predial actual del año. Recibos de servicios, agua, luz, gas. Y carta de no adeudo de mantenimiento en su caso. ¿Añadirías o quitarías uno de estos? Sí, te falta RFC, CUR. Ay. Sí. A ver, pego aquí en el chat y luego pongo... Sí, y no es porque sea básico, pero te lo va a pedir el notario. Entonces, qué mejor que tener toda la información y mandarla simultánea. Pero es ¿RFC? El RFC, te decía, la CUR. Déjame ver si se me va algo más. Aquí está, espérame. O sea, lo que dijiste, no forzosamente, y esto, ojo, no forzosamente es que, aquí está, el SECUR, copia del lector,
Ok, con esos, más lo que dijiste, está perfecto. Yo les diría que no es vital, o sea, no es vital en un inicio los originales, ¿no? E incluso un asesor debe trabajar con las copias. De preferencia, ¿no? No es que haga mal uno si recibe las originales, pero la verdad es que este es un consejo más para los propietarios que para los asesores, que luego les traban los documentos por una situación de inconformidad, muchas veces cuando no hay causa justa, pero lo ideal es trabajar con copias de los documentos que tú mencionaste, y ya que se tenga una operación en firme, ya que se haya firmado un contrato privado de compraventa, que incluso se le haya podido compartir esa información al comprador para que la pudiera verificar en el registro o hiciera las gestiones que quiera hacer, entonces sí, se pasa la información al notario. Muchas veces los notarios igual trabajan con copia. Los notarios tienen la facilidad de poderse hacer llegar de la verdad de las cosas, y con la pura copia podrían llegar a la verdad si esa copia pues, no responde a lo que existe en el registro o no, porque va a pedir un CLG, un certificado de libertad de gravamen, que tendrá que coincidir con los elementos de escritura, fecha, notario, etcétera, etcétera. O hay notarios más puros en su ejercicio que te dicen, no, a mí sí tráeme las originales, etcétera. Respecto al recibo de gas, mira, pues sí es bueno tenerlo, más tampoco es básico, es bueno tenerlo porque pues, hay que entregar la propiedad sin adeudos, ¿no? Aunque estos adeudos no son exigibles o vigilados de forma práctica. ¿Cuáles son los servicios que sí son vigilados de forma práctica? Netamente el predial y el agua. La luz, pues obviamente si no tienes luz te la cortan, entonces esto es como muy básico por un simple hecho de no quedar mal con nadie. Y la luz es, por ejemplo, un documento con el cual te puede ayudar a acreditar la exención del impuesto, siempre y cuando lo tengas fiscalizado. Y sus datos correspondan tanto al vendedor como el domicilio exacto del inmueble. Por lo demás, o sea, el agua, igual, pues el agua, sin el certificado de libertad de no adeudo de agua, pues tampoco vas a poder escriturar. Sí se puede escriturar sin el certificado de libertad de agua, pero el comprador tendría que aceptar hacerse cargo del adeudo que existe en ese sentido, y generalmente pues no pasa, ni los notarios les gusta firmar con adeudos. Entonces, esos documentos que tú dijiste y los que te dije son con los que tendrían que tener un expediente completo. Ok. Y su contrato de prestación de servicios. Ok. Hablando del contrato de prestación de servicios, ¿qué debe contener mínimo? Yo he visto mucho que preguntan esto en otros webinars también. ¿Cómo defender el pago de mi comisión? O sea, una persona hizo una pregunta de cómo llegar a la comisión, pero ya platiqué con él. ¿Qué cosas debe venir en el contrato con él? De prestación de servicios, le decía Mario, ¿no? Para que legalmente yo me pueda cuidar. Claro, mira, lo primero es saber que lo estás firmando con el dueño, ¿no? Y que tú hayas podido checar que efectivamente es el dueño. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues con lo que comentábamos de este primer ejercicio que tienes, esa entrevista con él, teniendo esa entrevista con él, puedes firmar entonces un contrato de prestación de servicios, ya sea en exclusiva o para comercializar el inmueble. Pero tienes que tener tú la certeza que estás tratando con el dueño, ¿no? Muchas veces estos inmuebles están sujetos a una sucesión, que también estando sujetos a una sucesión pueden ser factibles a una compraventa, a un proceso de comercialización, pero tendrás entonces que estar certero que con quien estás haciendo el trato representa los derechos del decuyos de la persona fallecida para poder hacer o administrar esos bienes. Entonces, lo primero es saber que estás contratando con la persona que debes de contratar. Lo segundo es que no haya problema, que cheques también que no haya problema en identificar el inmueble, ¿no? Que esté perfectamente identificado. Lo tercero es el precio de la venta al cual acordaron saliera en comercialización, el tiempo que dure el contrato de prestación de servicios, obviamente, sumamente importante, el porcentaje de comisión que se va a ganar contra el precio venta. Perdón
Fer, perdón que te interrumpa. Mencionaste, obviamente se debe poner el precio de salida inicial que ambos pactaron, ¿no? El precio en el que se va a vender. Pero ¿qué tal que yo voy viendo que no genera interesados y vamos a negociar un poquito, bajarlo en la publicación de los portales, por ejemplo? Cuando yo le bajo precio, también, o sea, ¿tendría que hacer otro contrato? Ves, mira, no te escuchas, Mario, amigo. estás en mute. No dije que evidentemente Fer lo va a contestar, pero digo que no tienes que hacer todo un contrato, sino que tendrías que hacer un adendum, o sea, hacer un anexo. Adendum al contrato que se tiene que firmar. Es correcto. Perfecto, ok, gracias. ¿Seguías, Fer, perdón? Mario está totalmente en lo correcto, sería un adendum, adherir al contrato algo nuevo. Bueno, o incluso, modificar, porque ya estaba el precio establecido. Entonces se modifica, se hace una revisión. Generalmente las inmobiliarias hacemos una revisión del inventario que no sale y le buscas el porqué y a veces lo clásico, ¿no? Les das una opinión de valor, les dices, oye, pues tu inmueble no vale 14, vale 10. No, quiero que salgan 14, no tengo prisa. Y después analizas a través del tiempo que no se ha movido y ni para ellos es sano que haya un inmueble que dure mucho tiempo en comercio, ni para uno es sano estar invirtiendo los recursos de los portales en un inmueble que no tiene salida porque está fuera de precio. Entonces, cuando llegas ¿En cuánto tiempo recomiendan ustedes, un poquito fuera del tema, pero sí es importante, cuánto recomiendan ustedes esperar a ver si la propiedad no despierta interés con ese precio? ¿Cuánto esperarían? Yo hago una revisión de 3 meses dependiendo el interés, o sea, la urgencia de venta. Ok, 3 meses como... Ok. ¿Mario? No, Vicky, estoy contestándoles a los del chat. Tú síguele. Bueno, gracias. Yo hago una revisión periódica 3 meses, a menos de que tengan urgencia de venta, y se hace antes, ¿no? Y se analiza si puede ser el precio, si puede ser tal vez las fotos, si puede ser la información que está en los portales, se hace un análisis de cuál puede ser el motivo que no esté teniendo impacto. ¿Cuándo te das cuenta que no es el precio y que puede ser precisamente el contenido de la publicación? Cuando según tu análisis, según tu comparativa de mercado, está en valores, ¿no? Y debería de tener llamadas. Si está en valores y debería de tener llamadas, entonces no es el precio, entonces es el contenido de la información. Y un poquito vas así jugando. Ojo, hemos aprendido en toda esta pandemia que el mercado ha tenido movimientos pues de un lado y del otro, es decir, locales se cerraron, oficinas, tenemos crisis, ¿no? Pero también vimos zonas donde la plusvalía bajó en un porcentaje menor, se ha ido recuperando. Creo que, no sé si Mario comparte esto conmigo, creo que hemos tenido un buen primer trimestre del año. Tal vez enero fue pesado por el tema Omicron, pero creo que no pasando porque no lo hemos pasado, pero a finales o sea, a principios de febrero, lo que llevamos de febrero, creo que ha sido muy positivo y se espera lo mismo para marzo. Entonces, estas son las situaciones. Ya se me olvidó para la pregunta. La pregunta era que ¿cómo me protejo yo? ¿Qué cosas debe tener mi contrato de prestación de servicios con el propietario para cuidar el pago de mi comisión, ¿no? Estábamos hablando de, primero es el propietario, que te asegures que es el propietario. Luego dijiste que está el monto de venta. Luego, ¿cuál seguía? Monto de venta, forma de pago, comisión. Que el promedio debiera ser obviamente 5%, digo, por casos excepcionales 4, pero el consejo no bajar a 3. Digo, entiendo que hay sí. Debes poner que solo puedes promoverla tú, ¿no? En ese caso, o sea, que si el propietario la vende con su prima, tu comisión sigue estando asegurada. Ok. Sí, oye, Vicky, perdón, Claudia Rodríguez dice que Claudia Rodríguez Bustamante ha de ser tu prima, Fer. Dice que no se escucha, pero sí se escucha, claro. Oye, yo diría como dijo, perdóname, Fer. Saludos. Yo diría, Fer, que también creo que habría que hacer aquí un paréntesis. ¿Sabes quién es, Mario? Es mi mamá a través del teléfono de mi hermana.
Ah, saludos, Sara. ¿Cómo estás? Saludos, Un beso. Araceli. Oigan, Fer, cuando Fer se refiere entre el 4 y el 5%, que sería lo habitual, creo que está, bueno, no creo, o sea, por supuesto que está hablando del mercado en el que nosotros nos manejamos, que es la zona metropolitana, o sea, pero, por ejemplo, hay ciudades porque seguramente tenemos gente de todo el país, en donde las comisiones son del 8, del 7, ¿no? O sea, dependiendo si están en la frontera. Por ejemplo, San Miguel de Allende, Fer, del 6 para arriba, ¿no? Sobre todo porque hay un mercado muy grande de extranjeros, etc. Entonces, sobre todo porque además recuerda que hay muchas propiedades que se suben a la NAR, a las bolsas, a los MLS americanos, y entonces no te aceptan menos de un cierto porcentaje. Entonces, bueno, nada más para entender que las comisiones varían dependiendo de en qué ciudad te encuentres del país, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Y las penalizaciones, Fer. Y las penalizaciones, obviamente tenernos identificado dónde estamos, tanto una parte como la otra, ¿no? Para efecto de cualquier situación, una penalización en dado caso que haya un incumplimiento de cualquiera de las partes, también es básica, ¿no? Sí. Ahora, por ahí viene una norma que salió este año, que habla precisamente de la elaboración de los contratos, donde va a tener que ver mucho la Profeco. Es una norma que, bueno, pues que ya está, pero pues es debatible en varias partes de sus aspectos, porque pareciera más una norma para residencia nueva que para vivienda usada. Y por el mismo tema, y básicamente ha sido la discusión con la Profeco toda la vida, de si un contrato de compraventa, ya hablábamos de que los contratos de compraventa no son idénticos uno con el otro y que cada caso es especial. Entonces, tener un contrato de adhesión de un formato de compraventa es complicadísimo y no es recomendable. Entonces, ese ha sido el pleito interno con la Profeco. Ok. Bueno, estamos llegando ya a 11:10, en teoría era 1 hora. Sabemos que estas pláticas siempre levantan bastante convocatoria, pero ya tenemos que llegar a una conclusión natural por tiempo. ¿Qué sacamos aquí como la conclusión más grande? Es apóyense de una persona profesional en derecho inmobiliario si ustedes no lo son. Mario comentaba al inicio, Fer también, si no saben ustedes, bueno, están las asociaciones, están otros colegas inmobiliarios, están cualquier persona que les pueda servir de referencia de una buena práctica, aunque lo ideal, obviamente, sería ir con un profesional en el tema. Después está, por favor, machotes, no, volvemos a repetir, no, porque Fer aquí, yo obedezco lo que dice Fer. Fer dice, terrible práctica, lo mejor es aprender a hacer los contratos nosotros pues, por nuestra cuenta. Podemos usar modelos que nos dan estructura en cómo nosotros ustedes como agentes inmobiliarios deben redactar algo, pero yo he visto muchos como empresas que mandan como machotes y contratos y eso, entonces tratemos de no usarlo por la salud de sus operaciones. Y después está esta otra bueno, más bien se queda como una tarea de nosotros, de Fer y yo y Mario y otros profesionales que nos quieran acompañar, de tal vez hacer un taller de creación de contratos, algo muy básico, que sí pueda hacer, ya tengo un montón de ideas, mi mente está corriendo, de si podemos hacer una sesión práctica, tendremos que ver cómo manejarlo a distancia con las personas, que son muchas, pero sería divertido. Entonces, yo les puse arriba a todos un link con nuestros talleres. Chequen las redes de Easy Broker, Facebook, Twitter, ahí las anunciamos todos. Vamos a hacer un montón pronto. Estamos trabajando en un montón de talleres con un montón de personas en la industria que nos han estado apoyando. Les damos muchas gracias también. Y para los que están preguntando de la repetición del webinar, sí. Terminando, en cuanto se procese la grabación, les llega por correo toda la grabación, incluido el chat. Les voy a pasar aquí 2 cosas en el chat que necesito toda su concentración. Primero, les pido por favor que llenen la encuesta. Yo sé que todo lo que sea llenar la encuesta puede ser muy cansado, pero sí me ayuda mucho a mí a saber qué temas desarrollar. Este tema no se me ocurrió a mí, un día me desperté y dije, ay, hacemos este taller. Fue algo que ustedes pidieron, entonces lo quiero dejar ahí. Y otra cosa es Fer, justamente, como les comenté, líder de Grupo Inmobiliario de la Zona Poniente. Él me comentó que él ayuda dentro de su misión a otros inmobiliarios. Mario también es consejero nacional de AMPI Nacional, puro grande jugador aquí. Y
Fer en particular, él puede asesorarlos. Entonces, yo y Fer, tal vez, y si ustedes tienen una duda muy particular, legal, algo que esté atorándoles la operación, escríbanle a Fer. Les voy a dejar acá sus redes. A ver, Fer, déjame las agarro rápido. Y ustedes pueden escribirle ahí directamente. Tiene su página de Facebook. Se las voy a poner acá. Me imagino, Fer, tú puedes decir cuáles son tus tiempos para contestar y que tal vez no contestes a las 2 horas, ¿no? Sí, sin problema. Incluso, digo, al grado que me pueden buscar en mis redes, que es, aunque me llamo Fernando Rodríguez Bustamante, la gente me conoce por alguna situación, igual por mi mami, Fer Bustamante. Me encuentran en Facebook por Fer Bustamante, Instagram igual, en TikTok también, y también no tengo problema, les pongo mi teléfono celular por cualquier situación, me pueden mandar un WhatsApp. No estoy contestando llamadas porque estoy en tribunales, en la fiscalía, estoy en operaciones con notario, bla, 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 bla. Y llega un momento donde me siento y contesto todos los WhatsApp y con mucho gusto, encantado de poderlos atender y ayudar. Gracias, Fer, por el teléfono. Yo les diría gracias, Fer, por el tiempo que está dando, obviamente, pero recordemos que el tiempo de todos es súper valioso y el tiempo, naturalmente, que Fer nos está poniendo, que les pone a ustedes tal vez en las consultas que puedan tener, es tiempo que no le está dedicando a su negocio. Entonces, muy probablemente, Fer, creo que vas a tal vez hacer un cobro simbólico por cada duda, ¿no? Sí, es correcto, simbólico. Sí, para una que comida. Algo simbólico que sea un refresco. Pero sí, si se comunican con Fer, yo con él voy a trabajar seguramente alguna dinámica para dejar un canal abierto de consultas rápidas, recuerden, consultas rápidas. Esto no sustituye la preparación y la capacitación formal. De nuevo, muchas gracias a todos. Nos despido, dejándoles la liga donde están los talleres de Easy Broker para que les puedan echar un ojo. Vienen muchos, como ven, estamos lanzando muchas convocatorias, entonces se las dejo acá. Les quiero agradecer, Mario, Fer, por el tiempo, por toda la lata, para hacer esto realidad y como empezar a crear comunidad, aunque sea web, pero que nos empecemos a comunicar con buenas prácticas. Muchísimas Muchas gracias a todos. Gracias y gracias, Fer. Un gusto saludarte, como siempre. Igual, Mario, gracias, Vicky, y a toda la comunidad de Easy Broker. Gracias. Muchas gracias. Tengan excelente día a todos.